Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo el darles una cordial bienvenida a un programa más de nuestro canal, La Traducción del Nuevo Mundo, erudita y sincera. Hoy vamos a estar tratando un tema que tiene una importancia enorme en lo que tiene que ver con la exégesis, es decir, con la interpretación de la Biblia. Me refiero al concepto de representación tal como lo entendían los pueblos antiguos semitas, a los cuales el pueblo hebreo, el pueblo judío, pertenecía desde el punto de vista cultural. ¿Por qué es esto importante? Miren, el Señor Jesucristo en su oración que queda registrada en el libro de Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 3, hace una expresión aquí muy interesante. Él dice: les he dado a conocer tu nombre a quienes me diste del mundo. Eran tuyos y me los diste y han obedecido tus palabras. Ahora han llegado a saber que todas las cosas que me diste vienen de ti, porque les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado y realmente han llegado a saber que vine como representante tuyo y han creído que tú me enviaste. Con estas palabras el Señor Jesús establece de manera inequívoca cuál es la posición que él ocupa con relación al Dios Todopoderoso. Su principal representante, su enviado. De hecho, en el mismo contexto, pero esta vez en los versículos 1 al 3, Jesús identifica a su Padre, acá en el versículo número 1 con quien él está hablando, nada más y nada menos que con el único Dios verdadero, y él se identifica a sí mismo como aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Es decir, Jesús mismo se encarga de dejarnos saber que al venir a la tierra actuó como el principal representante de su Padre, a quien él identifica en el libro de Juan como el Dios de Israel, es decir, Jehová de los ejércitos. De manera que la interpretación correcta del papel de Jesús, de sus palabras, de sus acciones, dependen de que uno logre comprender de manera apropiada el concepto de representación que la cultura semítica y la hebrea, como parte de esta, tenía. Entender bien la conceptualización de un representante en este entorno contribuye a entender pasajes que a veces son enigmáticos, como el del ángel de Jehová, que a veces habla en primera persona diciendo yo soy Jehová, o es tratado como si fuera Jehová, como por ejemplo en Agar en el capítulo número 16 del libro de Génesis, donde ella dice: he aquí, ¿no veo yo acaso al Dios que me ve? Refiriéndose nada más y nada menos que al ángel de Jehová que se le había aparecido. O cuando Manoah dice: vamos a morir porque hemos visto a Dios, y en realidad habían visto al ángel. Y uno dice: bueno, entonces el ángel es el propio Jehová, o es una segunda persona de la Trinidad, como plantean los trinitarios. Por otro lado, pasajes aparentemente contradictorios, como el de el centurión que le pide a Jesús que salve a su siervo. Un evangelista plantea que fue el centurión directamente quien conversó con Jesús, mientras que otro dice que en realidad envió primero a unos amigos y por último a unos ancianos de la comunidad judía. Entonces uno dice: bueno, ¿en qué quedamos, no? Porque ¿cómo es posible que diga que fue el centurión? Sin embargo, me dice acá que no, que fue a través de unos amigos. Y cuando uno entiende el concepto de representación semítica, la contradicción desaparece por completo. O pasajes como Juan 1.1, en el principio era la palabra y la palabra estaba con él Dios, y la palabra era un ser divino, según lo traduce Mackenzie en su diccionario de la Biblia. Y dice una traducción rigurosa, o como dice Robert Young, y la palabra era un Dios. ¿Qué quiere decir exactamente esto? ¿Qué significa el título la palabra? ¿Por qué se le llama a Jesús la palabra? ¿Qué hay de Juan 20:28, donde el Señor Jesucristo es llamado por Tomás mi Señor y mi Dios? Todos estos textos en apariencia son confusos, porque aparentemente se contradicen con otros pasajes de las Escrituras. Sin embargo, la clave para el entendimiento correcto de esto y de muchísimas palabras que Jesús utiliza, como por ejemplo en Juan 5:26, donde él dice: para que el Hijo sea glorificado como el Padre es glorificado. Y uno dice: ¿cómo es posible que el Hijo de Dios vaya a ser glorificado igual que su Padre? Todos estos pasajes, amigos y hermanos, cobran una dimensión, pudiéramos decir,
perspectiva diferente cuando uno entiende el concepto de representación que la Biblia explica y enseña desde el principio hasta el mismo final. Por eso para mí es un inmenso placer, una felicidad enorme poder darles a conocer que tras 1 año y medio de esfuerzo, de investigación profunda, de horas de trabajo intenso, de utilizar de mis recursos financieros para poder acceder a fuentes bibliográficas esenciales para ello, hoy he terminado precisamente, he dado culminación precisamente a un libro que trata justamente este aspecto. Este libro que vamos a mostrarles acá se titula, yo lo he titulado, El concepto de representación en la mentalidad semítica, una clave para el correcto entendimiento de la identidad del ángel de Jehová, o sea, el tetragramatón, Juan 1.1 y Juan 20.28. Este libro que estoy haciendo disponible totalmente gratis para el que lo quiera, será repartido en forma digital. Tienen totalmente la autorización. Si va a hacer una copia personal impresa, pueden hacerlo. No he deshabilitado la opción de copiado, de resaltar, de imprimir. Todo esto son acciones que van a poder estar realizando con este libro. El libro tiene 268 páginas. Durante las páginas de este libro se comienza precisamente analizando la conceptualización que los académicos que han estudiado el concepto de representación semítica ofrecen. ¿Cuáles son los detalles que hacía un representante, que hacía un malaj, es decir, un mensajero, que hacía un shalia, es decir, un enviado dentro de la cultura semítica? Para ello analizamos documentos semíticos, Estos documentos se examinan en primer plano directamente. He hecho un esfuerzo consciente para poder examinar las fuentes que cito personalmente. Por eso en ocasiones hemos tenido que recurrir, por supuesto, a la compra de algunos de estos recursos académicos necesarios para mi investigación. Dada la importancia del tema, no hemos reparado en hacerlo. Y es parte del sacrificio que hacemos en nuestro servicio a Jehová. Y créanme que el esfuerzo que se ha hecho ha arrojado un resultado que verdaderamente, para mi sentir personal, ha mostrado la bendición y la bondad que Dios ha tenido conmigo al permitirme ir desarrollando página tras página los argumentos que aquí se presentan. ¿Qué características tiene el libro? ¿Cómo usted puede utilizarlo de una manera que le haga fácil navegar por él, que pueda buscar con facilidad lo que usted anda buscando? Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que usted quiere buscar en el libro. Usted quiere, por ejemplo, buscar, digamos, un pasaje. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, digamos que usted quiere buscar por ejemplo, Juan 1.1. Te pone Juan 1.1, o sea, da control F, le va a salir este cuadro aquí de diálogo normal en cualquier documento PDF, le da Enter, ahí, y bueno, mire, aquí aparece la primera vez que está Juan 1.1 justamente en el título, acá en lo que es los créditos. Después aquí va a encontrar, note esto, que en la página 130 usted tiene un apéndice que se titula Juan 1.1, monoteísmo en la traducción de la Biblia. O sea, como puede ver, usted puede ir navegando por el documento buscando todas las veces que ese texto aparece y de ese modo puede determinar qué tratamiento se le ha dado al texto a través del libro. Digamos que lo que anda buscando, por ejemplo, si digamos que quiere buscar un manuscrito en particular que usted recuerda que encontró ahí, pero no recuerda dónde, usted simplemente le da control F, digamos que es el Harley, ¿no? El manuscrito, perdón. El manuscrito Harley, vamos a buscarlo un momentico. A ver, Harley. Y aquí le va a decir, aquí va a haber una nota donde precisamente habla de este manuscrito. Le da clic y va a irle también mostrando hasta que usted llega al lugar. Mira, ahí lo tiene. Este es el manuscrito Harley. Vamos a hablar un poquitico más de ello. O sea, esta función de control F le permite a usted buscar texto dentro del PDF
de una manera que le va a permitir a usted hallar rápidamente información que usted puede buscar dentro de un libro digital. El otro elemento que hemos diseñado dentro del libro para el beneficio suyo está aquí en lo que se conoce como los marcadores, o en inglés bookmark. ¿Qué son estos marcadores? Si usted se da cuenta, estos marcadores que usted puede abrir acá, como puede ver la forma de un marcador, como los marcadores que antes poníamos dentro de los libros, aquellos que venimos de esa generación que amamos los libros, ¿no? Que crecimos con libros, no con computadoras y libros digitales. Bueno, pues ha usado ciertos marcadores para marcar ciertas páginas. Bueno, pues los marcadores le pueden permitir a usted navegar rápidamente por el documento o buscar una sección determinada. Por ejemplo, aquí, si damos clic, nos va a llevar directamente a la portada. Si usted quiere ver, por ejemplo, el aviso legal del uso del libro, usted puede ir a Disclaimer y aquí, vamos a bajar un poquitico, va a poder ver el disclaimer. Pero digamos, por ejemplo, que usted quiere tratar o considerar el tema del ángel de Jehová, usted lo abre y ahora va a encontrar con que ese ángel de Jehová, aquí en la sección número 1, usted puede ir navegando por los subtítulos y esto le va a permitir ir directamente a ciertas secciones que van a contribuir a que usted pueda hallar la información más rápidamente o una sección rápidamente. Tenemos todos los marcadores a los subtítulos principales, de modo que esto va a contribuir a que usted pueda navegar con facilidad por el documento. Esta es una característica muy deseable en cualquier documento PDF, porque así usted no tiene que estar buscando en todo el documento dónde es que está cierta sección, sino que puede ir directamente. Ahora, yendo al principio de este documento, vamos a tener, por supuesto, una página en blanco, siempre aparece como contraportada, que es intencionalmente en blanco, no es un error, y vamos a tener lo que se conoce como el disclaimer de derechos de autor. ¿Por qué es tan importante esto? Porque aquí yo reproduzco documentos que son documentos que están sujetos a derecho de autor, y para poder hacerlo de una manera legal tengo que atenerme a lo que se conoce como la sección 107 del Copyright Act de los Estados Unidos, 17 USC número 107, que permite la utilización de estos recursos siempre y cuando no haya una intención monetaria, y yo explico claramente eso acá. Este material se emplea con fines de comentario, crítica, enseñanza, investigación, análisis y no pretende infringir los derechos de los titulares de derechos de autor. Este libro ha sido publicado de manera gratuita, no persigue fines de lucro, ninguna venta o comercialización del libro está autorizada, el autor no asume responsabilidad alguna por el uso comercial que terceros puedan hacer del libro, ni por cualquier consecuencia legal que pudiera derivarse de ese uso. Es decir, si usted dice, yo voy a comercializar el libro de Mano González, aténgase a que eso es ilegal, y eso puede tener, no de mi parte, pero sí de terceros, que van a ver sus obras reproducidas para fines comerciales que violan esta sección precisamente del acta de copyright en Estados Unidos, pues va a tener consecuencias legales. Por eso, y yo dejo bien claro eso, el libro fue diseñado únicamente para fines de estudio, análisis y referencia dentro de los límites del fair use o uso justo, y esta obra puede ser distribuida gratuitamente en cualquier formato físico o digital, prohibida su venta. El autor no acepta donaciones por su trabajo, no aceptamos ningún tipo de donación. Los costos que hemos tenido los hemos tenido con muchísimo gusto, no queremos ningún tipo de donación por causa de esta obra, y esta es una obra bajo derecho de autor, es decir, aunque yo la estoy haciendo públicamente disponible para quien la quiera de manera gratuita, sigue estando bajo mi autoría, tiene mi copyright. Y si desea más información sobre la enseñanza de los testigos de la Biblia, las actividades religiosas de los testigos de Jehová, puede dirigirse a la página oficial de los testigos de Jehová. Mi libro no está vinculado a la página de los testigos de Jehová, aunque representa, por supuesto, la forma de creer que los testigos de Jehová tenemos. Está en armonía con nuestro punto de vista. No es algo que, por supuesto, provenga de la organización de los testigos de Jehová. Es simplemente un esfuerzo personal por defender nuestras creencias a la luz de los datos académicos. Cualquier actualización o ampliación de esta obra será publicada en nuestro canal de YouTube, es justamente lo que estamos haciendo, y en la descripción del video producido para su publicación. Acá, si usted utiliza este código QR, va a poder en su teléfono acceder a nuestro canal, y aquí tiene una dirección de teléfono por si quiere contactarme para cualquier cosa que usted personalmente entienda, ¿no? que quiera conocer, que quiera saber, alguna pregunta que tenga, lo que sea, ahí está nuestro correo oficial. Ahora, ¿cómo empieza este proyecto? Y
¿Qué contenido tiene el libro propiamente? Bueno, empieza, primero que todo, yo les quiero explicar, no comienza, pudiéramos decir, accidentalmente. Y vamos a remontarnos un poquito a unos 25 años atrás. Los adventistas del séptimo día en Cuba comienzan a visitar a los hermanos de nuestra zona para tratar de convencerlos de que el Señor Jesucristo es el ángel de Jehová y que el ángel de Jehová es el propio Jehová y por tanto la Trinidad es cierta. Utilizan para ellos unos casetes, fíjense ese tiempo que cuando ellos lo que se ponían eran casetes, que tenían como objetivo precisamente el tratar de demostrar este punto, ¿no? Entonces, lo interesante del asunto, bueno, es que estaba tratando de abrir aquí para poder mostrarles después esto. Lo interesante del asunto, mis amigos, parece que tenemos un problema con la cámara. Déjenme un momentico y arreglo ese problema para poder seguir. O no, es que estaba tapada la cámara. Bien, lo interesante de este asunto es que yo oigo todos estos argumentos formidables, muy bien pensados, si usted los toma fuera del contexto cultural y teológico de la Biblia. Y cuando yo comienzo a estudiar estos temas, empiezo a hallar muchas de estas cosas que ahora yo estoy compartiendo. Y los hermanos empiezan a llamarme. Yo era superintendente cristiano en ese momento. Cuando los adventistas iban a su casa, ellos me llamaban, porque ellos quedaban en volver. Ellos volvían, entonces yo empezaba a hacerle preguntas muy concretas que desarticulaban totalmente esos argumentos. Y el resultado fue que dejaron de visitar a los hermanos. Ya no querían ya visitarlos. Sabían que cada vez que llegaban que no había respuesta para las preguntas que yo le iba a estar haciendo y obviamente no querían pasar esa vergüenza. Así que simplemente abandonaron por completo este intento de tratar de llevar a nuestros hermanos hacia la iglesia adventista. Esto abrió el campo mío de investigación. Obviamente me llevó a estudiar los lenguajes bíblicos, crítica textual, arqueología bíblica y una serie de ciencias bíblicas que me han permitido hacer mi trabajo en torno a la educación bíblica. Y el primer intento de desarrollar precisamente este tema es esta monografía que ustedes ven aquí, que se conoce como el ángel de Jehová, un análisis sobre su identidad. Es el ángel de Yod-Heh-Vav-Heh, la segunda persona de la Trinidad, un estudio a la luz del contexto histórico-cultural semítico. En aquel momento yo utilicé, no había información sobre no utilizar las imágenes de la sociedad, yo utilicé esta imagen de la sociedad. En la actualidad, si ustedes se dan cuenta, todas las imágenes que yo utilizo son de mi autoría a través de, vamos a buscarlo aquí, a través de lo que es la inteligencia artificial. Esto que ustedes van a ver aquí, esta portada, es totalmente a base de la inteligencia artificial, así como esta contraportada que ustedes ven acá. También muchas de las imágenes que se ven a través de, vamos a buscar un momentico una, acá en el apéndice 134, por ejemplo, que puede ayudarles a ustedes a mirar aquí. Esta imagen que ustedes ven acá fue hecha a través de la inteligencia artificial y como pueden ver es un escriba. Si la amplían, y es una de las cosas buenas que tiene el libro digital, usted puede ampliar, ¿no? Van a ver que está escribiendo y está atachado aquí porque ha cometido un error. Y esto lo que ilustra es que en el copiado de las escrituras ocurrían errores accidentales y a veces intencionales en el proceso de copiado de un manuscrito. Entonces, la inteligencia artificial ha abierto un campo tremendo para producir libros de muchísima calidad que nos permiten, vamos a reducir esto un poquitico para poder ayudarles en la visualización de los documentos, que nos permiten, por supuesto, tener una calidad tremenda artística en lo que tiene que ver con la presentación de un libro o de un documento. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla el argumento que tiene este libro? Ya no es una monografía, o sea, ya esto que ustedes ven acá, esta monografía, simplemente ha sido reemplazada por este libro. No es que el contenido que tiene esté desfasado, es que aquí hemos hecho una investigación más exhaustiva. Tan solamente en uno de los apéndices que vamos a estar mostrando ahorita, el apéndice se ha expandido prácticamente como un 90% más de la información que teníamos. Eso le puede dar a usted una idea de cuánta investigación se ha realizado y cuántos datos se presentan desde el punto de vista documental y académico. Y
ahora vamos a pasar a tener una idea clara de cuál es la secuencia en la que se presenta la información a través del libro. Bueno, por supuesto, bueno, déjenme mostrarles aquí un momentico algunos detalles interesantes también. Aquí usted tiene un índice. En ese índice usted va a hallar las secciones, las páginas en que esas secciones se encuentran. Aquí se corrió un poquitico por lo que veo. Vamos a tener que... Eso no se preocupen, yo lo voy a arreglar para llevarlo acá. Es muy fácil de hacer. Vamos a ver la página de cada una de las secciones. Después van a estar las abreviaturas que se utilizan. Si ustedes encuentran alguna abreviatura, por favor, cualquier error tipológico, cualquier error de redacción, por favor, envíenme un correo y hermano, en la página tal, en tal párrafo dices esto y esto y esto y hubo un error. Recuérdense que soy humano y pueden haber errores de ese tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Antiguo Testamento, el códice leningradense, GR es griego, HEB es hebreo, IE esto es, MSS es manuscrito, GNT es Nuevo Testamento. Un detalle para mis hermanos, la razón de por qué utilizo Nuevo Testamento y Antiguo Testamento a través del libro, y lo explico en una de las notas, es porque, aunque yo tengo muy claro que la conceptualización que estos nombres tienen no es la más exacta, es la más popular, y el libro no está dirigido exclusivamente a mis hermanos, sino fundamentalmente a personas académicas o no que son trinitarios. O sea, mi objetivo es llegar al mundo trinitario a través de este libro y ayudarles a tener una herramienta de análisis de ciertos pasajes bíblicos que permite entender las escrituras de manera armoniosa y no con una teología tardía del siglo IV de la común, como es la doctrina de la Trinidad. De hecho, por eso es que se tratan, por ejemplo, temas como Juan 1.1 acá, o como Juan 20.28, o como el ángel de Jehová. Si se dan cuenta, las tres principales secciones se enfocan en eso. Hay ciertos apéndices, como por ejemplo el monoteísmo en la traducción de la Biblia, Juan 1.1. Esto que ven aquí va a ser el capítulo número 6 de nuestro libro, traducción del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Cristianas, una evaluación más allá de las críticas. O sea, esto lo hemos traído de ese libro. Pronto vamos a estar haciendo una actualización del libro, si Jehová lo permite. Y esto les va a dar a ustedes el capítulo ese número 6 que va a estar ahí. Ahí tiene que ver específicamente con el análisis gramatical e histórico de lo que es la exégesis, la interpretación de Juan 1.1. Acá el apéndice número 2, que es el que le decíamos que se ha ampliado 90-95% de la información que anteriormente tenía, se titula 134 cambios del nombre divino por Adonai, ficción o realidad, un examen de las fuentes disponibles. Me gustaría decirles que este apéndice va a mostrarles a ustedes una perspectiva académica sobre estos 134 cambios que son recogidos por la traducción del Nuevo Mundo como una realidad incuestionable. Ya vamos a hablar un poquito más de ello y después vamos a ver en el apéndice 3, en el principio la palabra era a la luz del dativo de tiempo, que es una construcción que aparece en Juan 1.1 que los trinitarios pasan por alto. Pero vamos a hablar un poquitico acerca de las acciones. El ángel de Jehová, un análisis de su identidad. Bueno, comienza precisamente con la conceptualización de que es un representante dentro de la cultura semítica, dentro de la cultura hebrea. Y es interesante cómo los académicos, incluso académicos trinitarios que citamos ahí, fuentes trinitarias, reconocen que el representante dentro de la cultura semítica es más que lo que hoy nosotros entendemos como el fenómeno de representación o un representante legal. Hoy día nombramos un representante para, por ejemplo, realizar algo y este individuo tiene ciertas, pudiéramos decir, prerrogativas que le permiten actuar en nuestro nombre, pero hay ciertas limitantes que desafortunadamente le ponen freno a su labor. En contraste, el representante dentro de la cultura semítica tenía autoridad que le investiga a aquel que le había enviado, tenía la capacidad de poder hablar en primera persona, por eso el ángel de Jehová habla diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te ha enseñado esto, aquello, lo otro, o que te rescató de Egipto, y uno dice, pero ¿cómo está hablando en primera persona? Bueno, los documentos semíticos, no solamente hebreos, sino de otras culturas semíticas, muestran que durante el periodo en el que se estaba escribiendo la Biblia, este fenómeno también se daba en otros textos, no porque se estuviera identificando al mensajero con aquel que le enviaba, sino porque, como bien recogen estos libros académicos que citamos,
sobre el fenómeno de representación, el representante tenía la autoridad total de aquel que le enviaba para actuar en su nombre, e incluso era tratado tal como si quien estuviera presente fuera su amo. Y ahí van a poder ver en esa sección todo eso. Entonces comienza a hacerse un análisis de estructuras gramaticales hebreas que son utilizadas por los trinitarios con relación al ángel de Jehová y que nos van a, son examinadas precisamente a la luz de otras estructuras idénticas a esta, o sea, la misma estructura, pero en otros pasajes donde uno puede darse cuenta de qué es lo que está pasando y entender por qué del ángel se pueden decir las cosas que se dicen. Pero además de eso, cuando finalizamos la parte de la Biblia hebrea, entramos entonces en un campo fascinante que se toca en el folleto, en la monografía anterior sobre el ángel de Jehová, y es la teología de Justino Mártir, apologista que afirmaba ser cristiano del siglo II era común, y que trata exhaustivamente en su obra Diálogo con Trifón justamente el concepto de representación. De hecho, van a poderlo ver ahí. Justino Mártir hace una declaración fascinante. Él dice, ¿sabes por qué el ángel, el Logos, es decir, el Señor Jesucristo antes de venir a la tierra, ¿no? ¿Por qué él puede hablar diciendo, yo, el ángel fue quien se apareció a Moisés, no Jehová? Yo soy Jehová tu Dios, el Dios de tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y dice Justino, mira, la razón no es porque él sea una mística parte de la Trinidad. La razón es porque él es el embajador de su Padre. Él es aquel que le representa. Y con esto Justino precisamente confirma lo que la primera parte de esta sección analiza en detalle, así que pueden ver acá. Acá, bueno, van a ver, por supuesto, él comienza justamente con la famosa escena de Moisés delante de la zarza. Como pueden ver, esto también, anteriormente teníamos una fotografía aquí de la página nuestra, todas esas en armonía con la directiva del esclavo de no utilizar las ilustraciones o recursos que el esclavo pone a nuestra disposición para enseñar la verdad a otros en obras personales o en nuestras páginas personales de internet. Yo he mostrado la obediencia adecuada para eso, pero después, fíjese, comienza a analizarse los argumentos uno por uno que se presentan, y aquí ven, fíjense, el rol del mensajero en la cultura semítica, y comienzan una serie de citas a documentos académicos, análisis académicos hechos por eruditos, incluso trinitarios, que reconocen el papel de la representación y cómo este funciona dentro de la cultura semítica. Después, acá llegamos a Justino Mártir, precisamente, y el ángel del Señor, un análisis en el contexto. Este es una sesión bien extensa, fascinante. De hecho, les quiero mostrar algo acá sobre esta sección. Déjenme ver si se las encuentro aquí un momentico. Aquí está, miren. Acá mostramos el único manuscrito de Justino Mártir que nos ha llegado del pasado, que es el llamado Parisinos, número griego 450. Eso que me he marcado ahí es Justino Mártir diciendo que el Logos fue creado. No se me caiga de espalda. Es lo que dice ahí. Se utiliza el verbo ginomai en el diálogo con Trifón 61.1. Ahí hago la explicación de cómo los trinitarios, en sus ediciones críticas del texto griego que ellos han impreso, han eliminado ginomai, han puesto genao, es decir, engendrar. Algo deshonesto por completo, por supuesto, sobre la supuesta base de que el contexto exige que sea genao. Cuando usted estudia el contexto, yo hago un análisis contextual de diálogo con Trifón 61.1 desde el griego, muy interesante, que echa por tierra todo eso. De hecho, en este contexto, Justino está diciendo que Dios creó aquí, genese, creó, es decir, hizo, trajo a la existencia a una potencia racional procedente de sí mismo, un principio, y que este principio es llamado unas veces ángel, otras veces Dios, otras veces es llamado hijo, otras veces sabiduría. Y entonces, en medio de esto, él pasa a citar el Proverbios 8 de la Septuaginta, donde dice curios etexisme, es decir, el Señor me ha creado.
El contexto habla de creación. Y esto es interesante porque estamos hablando de un apologista del siglo II. Y él utiliza el fenómeno de representación para explicar la relación entre el Padre y el ángel de Jehová, a quien él llama el Logos. Por eso es que yo, dentro de esta sección sobre el ángel de Jehová y la representación, incluyo a Justino Mártir y hago un análisis exhaustivo de ciertos pasajes y cómo en el segundo siglo se interpretaba la figura del ángel de Jehová y cómo éste estaba totalmente subordinado a Dios, cómo era inferior a Dios, cómo había sido creado por Dios. Y esto está en plena armonía con nuestro punto de vista. Después la sección número 2 tiene que ver con Juan 1.1. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Aquí se hace un análisis exhaustivo de las fuentes judías que contribuyen a entender cómo podía interpretarse Juan 1.1 en el siglo I. Ahí utilizo distintos manuscritos de El Mar Muerto, obras pseudoepigráficas, en donde se ve vez tras vez el concepto de representación y en donde se ve que en lo que es la concepción monoteísta judía, hablar de dioses alrededor y bajo la supervisión y la autoridad del Dios Todopoderoso, del Dios Supremo, como Dios de dioses, según el libro de Deuteronomio 17, no contradecía el monoteísmo bíblico. Muy interesante esto porque obviamente esto contribuye a mostrar el contexto. De hecho, después de este video les voy a compartir un video que yo hice. Alguien me invitó, un adventista del séptimo día, me invitó a comprobar que la traducción de Juan 1.1 hecha por la IA, la palabra era Dios. Me comparte su cuaderno. Yo le empiezo a hacer ciertas preguntas muy sencillas a la IA. Le pido que contextualice Juan 1.1 dentro del contexto de los siglos 1 al 3 y la teología de los padres de la iglesia en ese periodo de tiempo. ¿Y saben cómo termina traduciendo la IA? La palabra era un Dios. Y yo le compartí de vuelta para atrás el cuaderno. Yo lo hice en vivo, o sea, mis consultas fueron en vivo. Yo se las voy a compartir con el favor de Jehová la próxima semana para que ustedes puedan ver por qué es tan importante entender la documentación que sirve de contexto al Nuevo Testamento. Y entre ellos, por supuesto, la obra de Justino Mártir, la obra de Orígenes de Alejandría, que hace Orígenes de Alejandría hace un comentario a Juan impresionantemente exacto a nuestra manera de interpretar Juan 1.1. Es decir, el Logos es un Dios subordinado al Padre, es un Dios inferior al Padre, es un Dios cuya divinidad deriva del Padre, y por eso es que al Padre Juan le asigna Joseos, el Dios, y al Logos le asigna solamente Seos, divino. Después llega la sección número 3. Este es un texto que los trinitarios utilizan como su texto favorito. Juan 20:28, Tomás le dice a Jesús, sorprendido de verlo resucitado, le dice a él, autó en griego, mi Señor y mi Dios. Bueno, pues resulta ser que este texto se examina dentro del contexto a la luz del concepto de representación. A la luz del libro de Génesis 19:18 tenemos sobre ese texto un detalle muy interesante que hemos conseguido gracias a Jehová. Y que les va a mostrar a ustedes que la traducción del mundo ha hecho lo correcto al introducir el nombre de Jehová en el texto de la traducción hebrea en Génesis 19:18, porque hay base textual para eso amplísima. Y ahí Lot le está diciendo a los ángeles, porque utiliza allí Alejen, que está compuesto por él, que es hacia él, es en dirección de, y la terminación plural, ellos, es decir, él les dice a ellos, a los dos ángeles, eso no Jehová, o como dice el texto masorético, eso no Adonai. Bueno, pues tendríamos que llegar a la conclusión entonces de que los dos ángeles, porque Lot les llama directamente Jehová o les llama directamente Adonai, es el Dios Todopoderoso. Todo eso se examina cuidadosamente, se examina el contexto, se muestra cómo es imposible que desde el punto de vista teológico e histórico Tomás hubiera llegado sorpresivamente a una conclusión de que Cristo era ontológicamente igual a su Padre y las razones para ello. Fascinante, este examen ha sido
pues déjenme decirles que un tema que hace mucho tiempo yo quería escribir y que contribuye a ampliar mejor la visión sobre este texto tan problemático. Después vienen los apéndices, por supuesto. Comienza con el apéndice número 1, monoteísmo en la traducción de la Biblia. Comenzamos con William Barclay, su deshonestidad. Después empezamos a analizar hacer análisis sintácticos de cláusulas que son idénticas en estructura con Juan 1.1. Vemos cómo se traducen a la luz de muchísimas traducciones estas. Vemos lo que dice el apéndice de la traducción del mundo de 1950. Consideramos entonces la regla de Cowell, porque la regla de Cowell fue un fracaso, porque tuvieron que abandonar a los trinitarios. Después el esfuerzo que hizo Dixon y Harney por rescatar la teología trinitaria en Juan 1.1, cómo la traducción del Nuevo Mundo se adelantó a todos ellos. Finalmente, cómo cometieron errores diciendo que un sustantivo, por ejemplo, no contable como es seos, debe ser, pudiéramos decir que interpretado o comparado con un sustantivo, contable como es seos, un sustantivo no contable como es sals, es decir, carne. Y bueno, ahí van a poder ver muchas ayudas didácticas. Yo hago muchísimos diagramas que ayudan, contribuyen a entender los aspectos gramaticales que trato. Trato de hacerlo lo más, pudiéramos decir, lo más sencillo posible. Espero con el favor de Jehová en el futuro, después que termine con los videos relacionados con las pruebas de que el Señor Jesucristo tiene un comienzo ontológicamente, es decir, como ser, fue creado. Quiero hacer una serie de videos que va a ir explicando estas sesiones poco a poco para el beneficio de la gente. Después viene el apéndice 2, los 134 cambios del nombre divino, esos que mencionábamos, que Christian de Gimbord menciona en su monumental obra La Masora Judía, y que él dice que son cambios que donde originalmente estaba el tetragramaton y después fueron cambiados por los soferim en algún momento por Adonai. Y nosotros hacemos un rastreo, fíjense, de estos cambios en documentos como el Pentateuco Samaritano, como pueden ver aquí, en el texto masorético, en distintas ediciones del texto masorético, en distintos pudiéramos decir, por ejemplo, tenemos aquí, por ponerles un ejemplo para que puedan ver, Salmo 68 o 26, las Biblias hebreas antes de la Biblia estuartensia tenían Adonai aquí. Sin embargo, ahora ya eso no se presenta sin la Biblia estuartensia, sino que se incluyó el tetragramaton en uno de estos 134 pasajes precisamente porque el códice leningradense que pueden ver aquí tiene el nombre divino. Entonces, se dieron cuenta, bueno, oye, tenemos respaldo documental para esto. Y yo hago un examen de una serie de fuentes. Aquí tienen el gran rollo del libro de Isaías. Como pueden ver, cuando yo cito manuscritos, muestro de manera muy definida dentro del manuscrito dónde está. Esta es una transcripción del manuscrito anterior que es del libro de Zacarías 9.4. Y ahí Zacarías 9.4, que es uno de estos 134 lugares donde se cambió el nombre por Adonai, hablando de un manuscrito que es del siglo I antes de nuestra era. Pues resulta ser que está el tetragramaton, lo cual muestra que sí hubo un cambio. Entonces después, paso ya a la Tzapla, la comparación de cómo los textos, por ejemplo, el gran rollo de Isaías pone Yod He Bat He muy similar a Pipi en griego, las razones de por qué. Entramos en un análisis de la Septuaginta con el Códice Marshaliensis, que es este que ustedes ven aquí, se va examinando versículo por versículo estos cambios y después pasamos a las fuentes siriacas. Comienzo con el Diatacerón de Tasiano, es decir, esa compilación que él hizo de los 4 evangelios armonizándolos en uno solo y cómo se utilizó una expresión muy interesante llamada Maria, la prueba de que Maria parece que inicialmente significaba efectivamente el Señor Had, y aquí van a ver en Éxodo 15.2 una anomalía que tenemos dentro del texto ambrosiano, que cuando yo estaba estudiando me percato y me pongo a leer el texto y digo, oye, pero aquí tengo una anomalía completa, y me doy cuenta de esa anomalía y cómo esto afecta la interpretación de lo que significa María y cómo fue cambiando. Aquí, hacemos un análisis de los nombres teofóricos para poder probar que María efectivamente es el Señor Had. Inicialmente, con el tiempo, esta conceptualización comienza a cambiar y sí pasa a ser, indudablemente, para que ustedes entiendan, pudiéramos decir que el sustantivo enfático de Maré, que es Señor,
en siriaco, en el arameo siriaco. Entonces, bueno, después que terminó con lo que tiene que ver con los documentos siriacos, que pueden ver que es bastante extensa esta sección, dentro de lo que son los targúmenes y cómo los targúmenes tratan con el nombre divino. Ahí muestro, aquí precisamente empiezo a examinar el libro de Génesis 19-18. Van a poder ver que Adonai, en vez de tener aquí una patá, que sería nada más que una rayita, tiene una rayita y un punto indicando que es una kamat. La patá es una A corta, la kamat es una A larga, y esta era una clave para determinar cuando Adonai se utilizaba para seres humanos en plural. En este caso con la patá era en plural. Sin embargo, lo que aparece en el texto masorético actual, en el libro de Génesis 19-18, bueno, pues resulta ser que es una kamat, indicando que aquí se está hablando de Dios. Por tanto, cuando aquí nos dice Lot, Beamar Lot Alehen Alna Adonai, o sea, y dijo Lot a ellos. Aquí tienen Alehen Alna, eso no, Adonai. Bueno, pues resulta ser que en nuestra investigación, bueno, aquí ya yo empiezo a mostrar los targúmenes, como el nombre es sustituido por tres, pudiéramos decir, jobs, letras job, vamos a ver si lo puedo ampliar un poquitico para que lo puedan ver. Son estas tres letras aquí, a veces eran tres, a veces eran dos. Y empiezo a analizar, ¿no? Cómo los targúmenes de Salmos, etcétera, contribuyen a entender cómo fueron cambiados estos 134 lugares, fueron cambiados el nombre divino por Adonai. Se da hermanos, la base textual para esto. O sea, yo un análisis, un estudio de crítica textual que echa por tierra el punto de vista que algunos académicos tienen, que esos cambios nunca ocurrieron, porque yo encuentro estos cambios en manuscritos antes de los manuscritos del Mar Muerto. Por ejemplo, en la Septuaginta. No en la Septuaginta del siglo II era común, que son posteriores. La Septuaginta antes de los manuscritos del Mar Muerto, de hecho, encontrados como parte de los manuscritos del Mar Muerto, pero más antiguos que muchos textos que hay ahí. Ahora, aquí hay algo que a mí me emociona mostrarles. ¿Por qué? En mi investigación sobre Génesis 19-18, como pueden ver aquí, es el texto que se está analizando, resulta una cosa muy buena que pueden hacer es, si quieren subrayar algo, se puede hacer. A ver si me lo permite un momentico. Ahí está, ¿ven? Y pueden también eliminar si quieren. Pero si quieren subrayarlo para su estudio, se les permite hacer dentro de... O sea, yo di permisos dentro de la estructura de permisos que da un PDF. A lo único, que no le di permiso es, por supuesto, a la edición. Nadie está autorizado a editar el manuscrito sin mi autorización. Si alguien, no el manuscrito, el PDF, si alguien quiere modificarlo porque quiere sacar algunas páginas de él, lo que sea, me puede pedir permiso y yo le puedo ayudar con eso. Le puedo dar la sección que él quiera aislada. Pero no, y apreciaría muchísimo que los que van a hacer uso de este libro respeten esa decisión mía. Yo he hecho muchísimo esfuerzo, he invertido dinero, he invertido mucho de mi tiempo para hacer esto disponible para ustedes. Apreciaría muchísimo que ustedes tuvieran presente esto y que por favor no vayan a estar modificando el documento. Déjenme ver algo un momentico. Ok, pensé que se había caído ¿cómo se llama esto? La grabación, pero no está grabando. Está bien. Bueno, la cuestión está, les decía, esto que ven aquí es una sección de un manuscrito. Déjenme explicarles. Es un manuscrito de la British Library, es decir, de la Biblioteca Británica. Es el único manuscrito hebreo. El único manuscrito hebreo. Lo vuelvo a decir para énfasis. El único manuscrito hebreo que ha sobrevivido con la variante textual en Génesis 19-18 del nombre divino. Mírenlo aquí, se los voy a mostrar de cerca para que lo puedan ver, para que ustedes puedan apreciarlo. Ahí tienen, miren, la Yod, la Hei aquí, la Baf y la Hei. Y esto que ven aquí, esto parece una Amen para algunos que no estén muy familiarizados con el sistema de escrituras que nací, pero en realidad es una Aleph, Adonai.
O sea, lo que dice ahí es Jehová Adonai. Cuando Lot, según este manuscrito, se dirige a los dos ángeles, les dice, eso no, Jehová Adonai. O sea, le dice acá, Veamar Lot Alejen Naad Jehová Adonai. Interesante, porque les voy a explicar cómo pude hacerme finalmente de esto. Yo estaba detrás de este manuscrito por los últimos 18 meses. Había leído en una obra que cito aquí, dentro de las muchas obras que yo cito la obra de un hebraísta del siglo XVII, no recuerdo ahora mismo el nombre, después lo pueden hallar ahí. Y este hombre, en su edición crítica de la Biblia, en Génesis 19-17, él precisamente, Kennicott se llama el hombre. Vamos a buscar un momentico. A ver, bueno, ahorita vemos eso, para no distraernos mucho. Resulta ser que este hombre hace referencia a este manuscrito en Génesis 19-18 como que tiene el tetragramaton. En ese momento voy a la biblioteca británica. Resulta ser que ellos recibieron un hackeo muy fuerte y los hackers, para poder liberar, querían un rescate, ellos no pagaron y bueno, eso tumbó por completo el sistema online, el sistema en internet de la biblioteca británica y el acceso a todos estos invaluables manuscritos. Muchísimas bibliotecas hacen posible, y por eso es que investigadores independientes podemos hacer este tipo de investigación directamente con los manuscritos, porque hacen posible encontrar, si se dan cuenta, incluso yo ofrezco para cada manuscrito donde es posible hallarlo online, el vínculo. Este en particular no les va ¿cómo se llama esto?, a funcionar, porque desafortunadamente el sistema sigue bajo. Pero yo me comunico con los bibliotecarios, la jefa de la biblioteca, de lo que es la parte de digitalización por correo electrónico, y les solicito una copia. Inicialmente pasaron muchos meses antes de que ellos finalmente accedieran a darme una copia. Me dieron autorización, por supuesto, para utilizarlo en este trabajo, siempre y cuando no sea monetizado, obviamente por lo que hemos mencionado. Pero ellos me envían el documento. Yo tuve que pagar, me parece que fueron como 12 euros por ustedes saben, ¿no?, por lo que es el servicio propiamente de digitalización. Eso es normal, muy gustosamente, no, eso es nada prácticamente aquí en Estados Unidos. Pero finalmente ellos me mandan, y es esto que pueden ver aquí. Yo hice, por supuesto, un acercamiento, pero no tengo ustedes acá el manuscrito. Esto es una belleza. A mí, déjenme decirles que a mí personalmente, cuando yo estoy trabajando con los manuscritos bíblicos, se hace hebreo, griego, arameo o siriaco, que son con los que trabajé en este libro fundamentalmente, o el arameo de los Targumens, a mí me emociona muchísimo. Especialmente cuando me encuentro esto, ¿no?, el nombre de mi padre ahí. Aquí pueden ver la representación con una doble job del nombre divino. Aquí en la parte del Targum arameo, la traducción aramea de Génesis, el llamado Targum de Onkelos. Y bueno, pueden ver que efectivamente ahí está el tetragramaton en el hebreo, y aquí está pues en el Targum de Onkelos. Esa es la razón de por qué aparece esa doble yod en todos los Targum de Onkelos, algo que yo muestro en lo que los hebraístas han dicho al respecto, y prueba que Génesis 19-18 efectivamente tenía originalmente el tetragramaton, y por tanto Lot está llamando a estos ángeles no por Señor, sino por el nombre de Jehová a los dos. Hay todo un análisis en la sección de Justino Mártir que precisamente, y del ángel de Jehová, que precisamente toca esto. Pero esto para mí fue un regalo procedente de Jehová. Oré muchísimos para poder conseguirlo, para cuando estaba terminando el libro, propiamente el cuerpo del libro, no de los apéndices. Tuve que poner una nota, no hemos podido conseguir este manuscrito. Sorpresivamente un día llega a mi correo una respuesta de la bibliotecaria diciéndome: señor González, le vamos a facilitar acceso al manuscrito, el procedimiento es este y este y este. Créame, yo me quedé como, wow, qué oportuno, porque ya yo estaba escribiendo en ese momento este apéndice, que como pueden ver es súper extenso. Es un apéndice que trata exhaustivamente ese tema, y que piensen ustedes cómo
concluimos aquí esta sección del apéndice, hemos dado consideración hasta aquí a un problema de la crítica textual que en nuestra opinión ha sido abandonado sin una investigación detallada por mucho tiempo. Se trata de una cuestión que sin duda debería interesar a los que consideran la Biblia como más que simplemente una obra literaria judía. El uso del tetragrámaton en la vida cotidiana está plenamente atestiguado en piezas arqueológicas como las llamadas cartas de Laquis. El uso de Adonai por sí solo en el periodo de tiempo en el cual la Biblia se estaba escribiendo no encaja armoniosamente con los datos que tenemos de esa época. Ese hecho, junto con las evidencias que hemos considerado en este estudio, ponen de manifiesto lo improbable de que Adonai sea la lectura original de estos 134 pasajes donde hoy aparece en el texto masorético. El repaso de múltiples evidencias presentadas aquí deja claro que Gimbur, el erudito, el hebraísta este que hizo, tiene 4 volúmenes así, que compilan toda la Masora. La Masora, para los que no tienen idea, ¿no? No han estudiado nunca los manuscritos hebreos, son las notas que aparecen. Déjenme ver si yo les puedo mostrar acá. Bueno, déjenme terminar de leer esto y yo les muestro la Masora. La Masora, y él dice, oye, mira, estos 134 lugares no tienen sentido, esto fue un cambio. Entonces, él tenía razón al interpretar las listas de la Masora judía sobre los 134 lugares que contienen Adonai, solo sin el tetragramatón. Déjenme mostrarles un momentico. Mírenlo aquí, miren. ¿Qué cosa es la Masora? Es esto que ustedes ven acá. Estas son notas críticas que a veces dan detalles sobre cuántas letras tiene esa sección, sobre qué palabras originalmente estaban, pero que se fueron modificadas en un momento dado en el texto para que uno tenga eso presente. En fin, existen 2 tipos de Masora. Bueno, en este caso yo no pienso que esto sea la Masora, me parece más bien el comentario de Rashi, pero así luce la Masora. La Masora Magna, o la Gran Masora, es la que se encuentra arriba en el manuscrito. Vamos a bajar esto un poquitico. Y abajo, la Masora Parva, que es mucho más escueta, a veces es una frasecita pequeña, es la que se encuentra en cada línea, indicando cambios textuales en esa línea o lecturas específicas. Entonces, este hombre Gimbur hizo una obra monumental. Yo la tengo de 4 volúmenes. Bueno, hermano, son 4 volúmenes así de grandes. Más de 500 páginas cada uno, con una recopilación de la Masora, con una explicación de la Masora, y bueno, él dice esto de los 134 cambios. Y la traducción del Nuevo Mundo en 1987 recoge estos 134 cambios, los incorpora al texto hebreo sobre la base de lo que Gimbur dice, pero algunos académicos han puesto en tela de juicio esa decisión. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una investigación sobre el tema, especialmente porque Génesis 19 y 18 ayuda a entender Juan 20:28, es decir, por qué puede Tomás llamar al representante de Jehová, mi Dios y mi Señor, tal como hace Lot al llamar a estos ángeles Jehová, como si ellos fueran Jehová, y esto a la luz del contexto que comenzamos analizando en el principio del texto, perdón, del libro. Bueno, pues obviamente armoniza totalmente la Biblia en ese pasaje y contribuye a entender bien el pasaje. Después de este apéndice, como les dije, bueno, pues está por supuesto el apéndice sobre el monoteísmo bíblico, a Juan 1:1, y después viene por último este apéndice que es una explicación desde el punto de vista, pudiéramos decir, lingüístico y cosmológico de lo que es justamente el tema que estamos tratando en algunos videos de nuestro canal, de lo que es el hecho de que el Logos fue creado y que Juan 1:1 no se refiere en ningún modo a supuestamente una eternidad de Logos. O sea, se explica el dativo de tiempo que acabo de explicar justamente en mi canal, cómo este afecta el verbo imperfecto. Se cita acá a Robertson y a muchísimos otros gramáticos que han tratado sobre el tema. Y bueno, muy interesante esta expresión que utiliza Robertson aquí. Estoy citando acá directamente de su gramática, por eso no necesitamos, o por ello no necesitamos insistir en que en, el verbo imperfecto de Juan 1:1, sea siempre estrictamente durativo, imperfecto. A veces puede ser realmente auristo. Y aquí cuando entramos en esta parte y entramos al auristo ingresivo, que se trata dentro del texto, la sorpresa es grande, porque esto muestra que la organización tiene razón al decir que una posibilidad de interpretación de Juan 1:1 puede ser precisamente que el verbo llegue a existir en ese momento si tomamos en consideración esto que Robertson dice y si tomamos en consideración lo que implica un auristo ingresivo, es decir, un auristo en donde uno ingresa en un estado, llega a existir en un estado. En fin, no les voy a dar todos los datos porque ahí obviamente ya llegamos, ¿no? a la lectura. Ustedes van a poder disfrutar de ella. Y al final, bueno, pues por supuesto presentamos una contraparte, es decir, un cover,
contraportada de la portada que hemos creado acá, para si usted lo quiere imprimir en formato de libro, bueno, pues tiene autorización para hacerlo, si es para su uso personal o de algún amigo suyo a quien usted quiera regalárselo. Ahora, hay algo más que yo quería compartir con ustedes acá, en esta sección de acá. Déjenme ver un momentico. Ok, perfecto. Como les dije, acá ustedes pueden simplemente, ustedes abren la cámara del teléfono, lo enfocan, inmediatamente le va a salir este canal de YouTube donde usted está viendo el video. El canal de YouTube Traducción de Nuevo Mundo Erudita y Sincera, que es nuestro canal. Ahora, aparte de eso, quiero decirles, y esta parte es muy importante, déjenme mostrárselo aquí. Una cosa importante que tiene el libro, no pasen por alto eso, es que hay notas a pie de página. Porque esas notas, para que ustedes entiendan, contribuyen a aclarar muchos detalles. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ven? Aquí, RVA, ¿qué cosa es? Bueno, a menos que se indique lo contrario, todas las citas son tomadas de la Reina Valera actualizada, Editorial Mundo Hispano, 1989. O RVA a partir de aquí. Eso es lo que significa justamente. Ahora, esas notas le van a ir dando a ustedes, pudiéramos decir que una idea de detalles que no se ofrecen en el texto principal. Tómese el tiempo, hay 300, yo las conté hoy, las compilé todas, 399 notas, algunas pequeñas, otras más extensas, pero todas ellas importantes. Por favor, léalas con cuidado. Hemos tratado de dar la transliteración del texto hebreo, griego, arameo o siriaco para que usted pueda leerlo en el español, donde ha sido posible. Hay ocasiones en que no, por razones de brevedad, pero bueno, de todas formas, ahí está. Van a poder ver las citas que hacemos están entre comillas, cuando son de obras de consulta. Nos hemos asegurado de que el contexto realmente signifique lo que obviamente estamos diciendo aquí, para que nadie nos acuse de deshonestidad intelectual. Y evidentemente esto va a permitir acceder a fuentes bibliográficas académicas que han sido la base de mi investigación personal. De manera que, resumiendo, he llegado a la culminación de un trabajo de 1 año y medio, del cual me siento enormemente feliz, no porque traiga ningún tipo de mérito en mi persona. Puedo decirles con total honestidad delante de Jehová, yo siento que sin la ayuda de Jehová no hubiera podido llegar al término de este libro, sino porque entiendo que entender el concepto de representación en la mentalidad semítica y cómo este afecta a la interpretación de pasajes relacionados con el Señor Jesucristo es vital. Y es un concepto que los trinitarios pasan por alto. De hecho, yo finalizo mi libro tratando justamente, haciendo una cita del libro El Cristo Encarnado y sus críticos, de Robert Bowman, uno de los mayores críticos de los Testigos de Jehová, en donde él hace una interpretación del libro de Juan capítulo 5 versículo 23, y cuando yo hago el análisis de la manera en que se expresa el Señor Jesucristo, Bowman simplemente no logra visualizar bajo ningún concepto lo que el Señor Jesucristo está diciendo como representante del Dios verdadero, y por eso es que él dice: el que me honra a mí, honra a mi Padre que me envió. El que no lo hace, y el Padre le ha dado al Hijo todo juicio, él no lo hace, o sea, lo nombra como su representante judicial. Ahí está la figura del representante, para que honren al Hijo como honran al Padre, algo común dentro de la cultura semítica. Lo van a ver en obras de consulta que hablan sobre el concepto de representación, como el representante es honrado exactamente igual y tratado. De hecho, déjenme decir hasta qué grado que incluso es llamado por el nombre de quien le envió. Interesante. Ahí van a ver los datos académicos, van a poder ver las obras de consulta, van a poder ver las referencias. Cada obra de consulta tiene su referencia con su página para que usted la pueda verificar si desea. Y cuando el Señor Jesucristo está diciendo esto, Él dice: el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Y después usted estudia el contexto, y todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, es porque el Padre me ha dicho qué hacer y qué decir. O sea, Cristo está hablando justamente del concepto de representación. Entonces, mis amigos, honestamente, yo pienso, sin ningún tipo de duda, que para aquellos que aman la palabra de Dios y les interesan cosas profundas de esta, el libro va a ser, sin lugar a duda, una lectura que va a edificarle muchísimo, que va a ayudar a contextualizar el Nuevo Testamento
dentro de la cultura semítica. Yo siempre he dicho, lo digo en el libro, para usted creer en la Trinidad usted tiene que tomar ese árbol del Nuevo Testamento, desarraigarlo de la cultura hebrea, de la cultura semítica y plantarlo allá en el siglo IV en la filosofía neoplatónica de Plotino, es decir, la filosofía griega. Espero que esta presentación del libro les haya edificado y yo me siento profundamente emocionado. Espero que toda esta perspectiva que les he dado del libro cree en usted la curiosidad, cree en usted la emoción que yo siento al hacer disponible este libro para principalmente personas de este mundo que son trinitarios y que lamentablemente, debido a no entender el concepto de representación, no logran entender la verdadera personalidad y ontología del Señor Jesucristo. Ese concepto es tan importante que el Señor Jesucristo dijo: ahora han llegado a saber que todas las cosas que me diste vienen de ti. O sea, todo lo que yo tengo, todo lo que yo enseño, todo lo que yo hago es tuyo, porque yo soy tu representante. Porque les he dado el mensaje que me diste. Y ellos lo han aceptado y realmente han llegado a saber que vine como representante tuyo, o como dicen otras traducciones, de parte tuya. ¿Duda usted acaso que Jesús aquí está expresando la esencia del concepto de representación semítico? Sin lugar a dudas que no, ¿verdad? Así que espero que este libro, las características que tiene, la documentación y bibliografía que se utilizan, el acceso a manuscritos. Oh, se me olvidaba darles un detallito, perdónenme, y esto, bueno, yo pienso que es importante, déjenme solamente un segundito. Un detalle acá, en los bookmarks, usted tiene un índice, por supuesto, para lo que es propiamente la estructura. Esto aquí yo lo voy a arreglar antes de publicárselo. Pero acá, fíjense, tiene un índice de las ilustraciones por sección. Usted quiere buscar una ilustración, cuando hablo de ilustración me refiero a las imágenes. Ve, si usted, por ejemplo, está acá, no sé, digamos en la sección del apéndice de número 2, por ejemplo, ¿no? Y usted no se acuerda dónde está, por ejemplo, el fragmento de Pentateuco samaritano. Bueno, aquí lo tiene en la página 200. Es la figura número 1 de ese apéndice. Va a la página 200. Si usted va a la página 200 acá, a la página hasta allá, a ver, estamos en la 193, así que estamos bastante cerquita. Vamos a ver. Pues ahí está, mire, página 200, que lo pueden ver. Ahí pueden ver cómo se llama esto, el fragmento, el Pentateuco samaritano, que en Éxodo 15:17 estamos hablando de una obra que es anterior a los manuscritos de Mar Muerto, y que en el script paleo-hebreo samaritano tiene precisamente la Yod, la G, la Baf y la G aquí en Éxodo 15:17, que es uno de los 134 cambios que hicieron los Soferim. Como pueden ver, el libro ha sido diseñado cuidadosamente para ayudar a aquellos que en un momento determinado quieren comprender de una manera, pudiéramos decir, amplia, el concepto de representación semítica y cómo afecta la interpretación de muchos pasajes que están en las Escrituras y que se relacionan con el Señor Jesucristo, incluso otros que no, como el caso del centurión romano que les mencionaba. Espero que esto les abra el apetito, les permita, sin descuidar, por supuesto, lo más importante, que es el alimento espiritual que provee el esclavo, les permita ampliar su perspectiva académica en defensa de la verdad, y esto finalice ayudando a las personas a comprender la diferencia ontológica que el propio Señor Jesucristo en Juan 17:3 establece entre su Padre como el único Dios verdadero y Él mismo como aquel que su Padre ha enviado, es decir, su representante.